8:34 en la mañana, recta final de nuestro espacio. El presidente Lasso ha dicho que va a enviar esta semana 2 proyectos de urgencia en materia económica, uno tributario y uno laboral. Claro. Uno revisa la Constitución, el 140 de la Constitución, y lo primero que hace es asustarse. Solamente puede enviar uno. Y la Asamblea solamente puede tramitar uno. O sea, no puede haber 2 en simultáneo, pero hay una salvedad que establece el segundo inciso en la parte final de ese 140 que dice, salvo estados de excepción. Salvo estados de excepción. Hay un estado de excepción vigente que es el estado de excepción en materia carcelaria. Aparentemente, eso le dijo Lasso el día viernes a los colegas que estuvieron en Carondelet. Ese va a ser el paraguas que va a permitir justamente sustentar el envío de esos 2 proyectos de ley a la Asamblea, el vigente estado de excepción. Y le pregunto a André Benavides, que está con nosotros esta mañana, él es jurista, especializado en materia constitucional, si el presidente puede hacerlo con base en el vigente estado de excepción. Bienvenido, André, ¿cómo le va? Buenos días, estimado Fabricio, muchas gracias por la invitación, cordial saludo para la audiencia de Sonorama. A ver, el artículo 140 de la Constitución de la República establece que el presidente de la República puede presentar un proyecto de ley urgente en materia económica, uno a la vez, salvo cuando existe un estado de excepción. En ese sentido, vemos que actualmente existe un estado de excepción en materia carcelaria y por lo tanto estaría totalmente habilitado el presidente de la República para hacerlo. Ahora, algunos dirán, ¿puede presentar una ley económica urgente en materia laboral tomando en cuenta que el estado de excepción es en materia penitenciaria? La respuesta sería sí. Porque la Constitución de la República es bastante amplia y abstracta y no dice que debe existir esa conexidad respecto del estado de excepción. Claro, en una entrevista que hace minutos tuvimos con Paola Cabezas, asambleísta de Revolución Ciudadana, ella reconoció este tema, que la norma es tan amplia que no circunscribe los proyectos de urgencia en materia económica a la materia del estado de excepción. Totalmente. Y ¿sabes qué? Aquí el problema es un error del constituyente. Lastimosamente, el constituyente de Montecristi hizo calca de lo que ya decía la reforma de 1996 de la Constitución del 79 y lo que se ratificó en la Constitución de 1998. Si revisamos, por ejemplo, la Constitución de 1998, vemos que esta limitación de presentar un proyecto de ley a la vez está recogido de manera textual en la Constitución del 2008. Entonces vemos que el constituyente tampoco es que ha hecho mayor trabajo. No es que se inventó... No, es una cosa que estamos arrastrando desde el año 1996. Entonces, claro, esto de alguna forma lo que trataba era de darle algún tipo de salida al Ejecutivo cuando se presentaban este tipo de cuestiones. Porque antes teníamos el estado de emergencia, ahora estado de excepción, y se ratificó obviamente en la Constitución del 2008. Por lo tanto, es algo que en realidad me parece que la falta de técnica legislativa, de técnica jurídica por parte del constituyente de Montecristi ahorita está dejando estos cabos sueltos que podrían ser utilizados para el efecto. Y recordemos un ejemplo claro que pasó el año pasado. El presidente Moreno, el expresidente Moreno, utilizó el artículo 140 y presentó 2 proyectos de ley de manera concurrente y simultánea. Ni siquiera solo concurrente, no, simultánea. Si uno revisa el sistema de la Asamblea Nacional, ve que el presidente de la República presentó la ley de apoyo humanitario y la ley para el equilibrio de las finanzas públicas. Inclusive, ve la fe de recepción, presentó a las 20 horas del 16 de abril del 2020, a la misma hora, y ahí no se dijo nada. Entonces yo creo que tenemos aquí un antecedente legislativo que eventualmente puede servir para sustentar al menos la presentación de 2 proyectos urgentes en materia económica. Con ese antecedente y con esta interpretación, entonces, el presidente de la República sí podría presentar estos 2 proyectos de urgencia en materia económica. Totalmente. Yo creo que está habilitado y es una de las salidas jurídicas que habíamos planteado una parte del foro de los abogados, porque había otro foro de los abogados, otro sector del foro de los abogados que en cambio nos decía que aplique el tema del Ministerio de la Ley. En ese caso me parecía que era una propuesta, una alternativa atada de los cabellos y que podía devenir en una inconstitucionalidad por la forma. En este caso algunos vimos como alternativa la que se presente 2 proyectos urgentes en materia económica justamente amparados en el estado de excepción.
que jurídicamente yo creo que es viable y no creo que podría por ahí hacer un control de constitucionalidad que ya nos tiene acostumbrados el CAL y decir, ¿saben qué? Este tiene que ser como urgente en materia económica y lo laboral que vaya por lo ordinario. Ojo, el único que puede calificar proyectos de ley de carácter urgente es el presidente de la República. Cuidado el Consejo de Administración Legislativa diga, ¿saben qué? Este como ley económica urgente y este como ordinario. Eso no puede hacer el CAL. Mucho cuidado con eso. Lo que puede hacer es, probablemente, con la lógica de la última decisión, es no calificar el proyecto de ley laboral, si es que considera que no es de urgencia en materia económica o que contraviene la Constitución. Eso podría ser, no calificarlo. Ahora, eso podría ser uno de los escenarios, estimado Fabricio. ¿Por qué? Porque en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa ya te dice cuál es ese paraguas en los cuales se debe redactar los proyectos o presentar los proyectos urgentes en materia económica. Y te dice, tiene que perseguir la política económica. Segundo, para el equilibrio, garantizar el equilibrio fiscal o superar una grave crisis de carácter económico. Entonces, claro, el Consejo de Administración Legislativa va a decir, oye, el tema laboral, ¿cómo así lo vas a tratar como ley económica urgente? Pero a veces nuestros asambleístas no abren la Constitución, no abren la Ley Orgánica de la Función Legislativa y obviamente parte de la política económica es el ámbito laboral. Entonces, totalmente viable que lo presente como ley urgente en materia económica. Para cerrar este tema y a propósito de una inquietud que tiene uno de nuestros internautas, el estado de excepción vigente en este momento por la crisis en el sistema de rehabilitación social es un estado de excepción nacional y al ser nacional sí podría abrir este paraguas que cita usted, doctor Benavides. Totalmente, y no necesariamente que solo sea de carácter nacional. Incluso con un estado de excepción focalizado podría serlo. Totalmente. ¿Sabe por qué? Porque el artículo 140 te dice estado de excepción, a secas, nada más. No establece ningún tipo de condición, limitación o restricción. Y esos son uno de los problemas que tiene la Constitución de la República. Como repito, ese artículo es una calca de lo que decía la reforma de 1996 y lo que se ratificó en la Constitución de 1998. El constituyente en realidad ahí se quedó corto y más bien decidió copiar. Entonces vemos que esta ambigüedad, esta amplitud permite aquello. Pasemos de ese tema al otro que generó polémica el último fin de semana. La capacidad constitucional que tiene la Asamblea para fiscalizar a los servidores públicos, para fiscalizar al poder político. La Constitución establece, obviamente, toda una lista de instituciones y de funcionarios o servidores públicos que pueden ser fiscalizados. Se desata esta polémica porque la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea incluye dentro de la lista de comparecientes para la investigación de los Pandora Papers al presidente de la República, pero además, o sea, está claro que el presidente es sujeto de fiscalización y control político por parte de la legislatura, pero incluye a su esposa y a uno de sus hijos. Y esta inclusión de la esposa y uno de los hijos generó una polémica. Yo no voy a caer, como lo dije en el comentario precedente a este espacio, en la primera parte de este noticiero, en la discusión de que es una afrenta, de que es un irrespeto. No, yo me quedo en el tema jurídico. Jurídicamente, la comisión puede convocarlos o puede convocarlos, pero jurídicamente ellos pueden no asistir. ¿Cómo entendemos esto, André Benavides? Perfecto. A ver, de acuerdo al artículo 131 de la Constitución se establece quiénes son sujetos de enjuiciamiento político en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, quiénes pueden ser fiscalizados. En ese orden de cosas, un ciudadano común, un ciudadano de pie, un particular, así sea la presidenta, sean los hijos, el familiar, el pana del presidente de la República, no puede ser sujeto de fiscalización y menos aún de control político. Tal es así que inclusive en la legislatura pasada se intentó, por ejemplo, fiscalizar a Mauricio Rodas cuando era alcalde de Quito. Y no fue a la comisión de fiscalización, porque la Asamblea... Claro, yo recuerdo que lo convocaron, pero que no fue. No fue porque obviamente la Asamblea Nacional no tiene competencia para fiscalizar alcaldes, prefectos. Si no tiene la competencia para fiscalizar alcaldes, prefectos, concejales, peor aún va a tener la competencia para fiscalizar a un ciudadano. Ahora, que puede comparecer un ciudadano, pero de manera voluntaria. No puede ser conminado, no es que ahí existe una obligación, porque tampoco existe el efecto jurídico. Aquí muchos piensan que la Asamblea Nacional es un tribunal y que si tú no vas te van a llevar con la fuerza pública. Eso no funciona. Eso pasa con la Fiscalía, ¿no? Claro, ni siquiera en la Fiscalía, porque en una investigación previa
tú rindes versiones libres y voluntarias. Claro, libre y voluntaria. Entonces ni siquiera ahí se te puede combinar. Ya cuando es el caso de una instrucción fiscal y es obligatorio, ¿no? Exactamente. Entonces aquí lo que tratan es de confundir. Y muchas veces creo que, vuelvo y repito, nuestros legisladores lastimosamente no leen la Constitución, no leen la ley orgánica y la función legislativa y pasan este tipo de chascos. A ver, bien uno podría pensar entonces que la señora esposa del presidente de la República, la señora Alcíbar, y uno de sus hijos convocados por la comisión pueden no ir si no quieren. Totalmente. Y no pasa nada. No pasa nada. El que sí está obligado es el presidente a ir a la Asamblea Nacional, rendir cuentas y ser objeto de fiscalización es el presidente de la República. Ahora, me plantean una inquietud que me parece muy interesante, porque antes del año 2007, la figura de la esposa del presidente era la figura de la primera dama. Y la primera dama se encargaba de liderar el Instituto Nacional del Niño y la Familia, el INFAS, debe recordar usted. Esta estructura desapareció. Pero digo, y esta pregunta me hacen, me dice, ¿qué condición tiene la señora esposa del señor presidente de la República? Si es primera dama, ¿se puede entender que tiene nombramiento o no? ¿Cómo se entiende la figura de la esposa del presidente hoy si hacemos la comparación con la estructura que estuvo vigente hasta antes de la Constitución de 2008, doctor Benavides? Si no existe un contrato firmado por la primera dama en el cual, o un nombramiento que se le da la calidad de funcionario público, no puede ser sujeto de fiscalización. Simple como eso. Si no es servidor público, no tiene la calidad de sujeto de fiscalización o de control político. Punto. Ahora, la señora esposa del presidente de la República y su hijo, si quieren, pueden ir. Totalmente. Ya depende de ellos. Claro, ahí ya depende ya de la estrategia y de la habilidad que tengan los abogados o la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Porque yo creo que por un tema de transparencia, eventualmente sí podrían comparecer y en ese caso decir, ¿saben qué? Nosotros hicimos este traspaso de acciones, etcétera, etcétera, de los bienes capitales y fue totalmente correcto. Se pagó los impuestos correspondientes, se hizo esto. Listo. Podrían hacerlo, pero de manera voluntaria. No están obligados a ir a la Asamblea Nacional. Que sí está obligado es el presidente Lasso y obviamente que él tiene que, por un tema de compromiso con el país, rendir cuentas ante la Asamblea Nacional. ¿Usted está de acuerdo en ese sentido que el presidente de la República debe abundar en explicaciones al país, doctor Benavides? Totalmente, totalmente. Está llamado como primer servidor público del Ecuador ir a la Asamblea Nacional, rendir cuentas al país, transparentar esos movimientos financieros con las offshore, etcétera, etcétera, para que quede claro. Y yo creo que de esa manera, inclusive, para efectos de ejercicio del derecho a la defensa. Porque esto no es cuestión de una sola parte, que vamos a hacer una investigación entre los 7 u 8 miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales, sino que también hay que valorar algunas cuestiones que obviamente el presidente de la República va a exponer al momento de su comparecencia, pero mire usted, que es el miércoles. Claro, pero mire usted que la propia ministra de Gobierno ha, de alguna manera, en una entrevista que ayer le concedió a Diario El Comercio, de alguna manera le resta legitimidad a esta comisión cuando le dice a El Comercio, aquí está la parte, es claro que si se inicia un proceso de investigación que debería desarrollarse dentro de la Comisión de Fiscalización y esta es dejada de lado y en una votación en la que coinciden el Partido Social Cristiano, Correísmo y Pachacutic, para conseguir que esa investigación en contra del presidente de la República vaya a una comisión en la que existe una mayoría absoluta de parte del Correísmo y de Pachacutic, ya hay elementos claros. Ella habla de conspiración, de desestabilización. ¿Qué le parece a usted esto? A ver, lo primero, vuelvo y repito, aquí no se abre la Constitución de la República ni la Ley Orgánica de la Función Legislativa. De acuerdo a nuestro marco jurídico, cualquiera de los 137 asambleístas está habilitado para fiscalizar. Cualquiera de las comisiones puede fiscalizar. Así que si mañana... Aunque sea una materia distinta a la naturaleza de esa comisión. Totalmente distinta. La única competencia exclusiva que tiene la Comisión de Fiscalización es la del control político. Esa es la única que tiene competencia exclusiva sobre eso. En el marco de los juicios políticos. Ahora, si mañana en un juicio político le vas a dar a la Comisión de Derechos Colectivos, hasta yo te voy a decir que eso es ilegal. Claro, esa es otra cosa. Pero aquí en realidad se está haciendo un procedimiento de fiscalización y cualquiera de las 15 comisiones está totalmente habilitada para hacerlo. No existe ningún tipo de limitación. Oiga, doctor, me envió un aporte el doctor Rommel Jurado, a quien le envío un abrazo y un saludo. Me dice, la fiscalización está dirigida al presidente, pero los demás convocados deben ayudar a esclarecer las acusaciones que pesan sobre el presidente. El llamado de la Asamblea a los posibles beneficiarios de un ilícito no
no es una simple invitación que se pueda o se deba desatender sin consecuencias políticas e incluso jurídicas. ¿Qué le parece esta reflexión? Bueno, un saludo para Rommel. A ver, como digo, no existe consecuencia jurídica, que tal vez puede por ahí existir algún tipo de obligación de carácter ético, moral, con el país para comparecer y con eso decir que no están de alguna forma solapando este tipo de requerimientos que hace el primer poder del Estado. Está bien, pero no existe ningún tipo de obligación ni consecuencia jurídica para la esposa del presidente, ni tampoco para los hijos, por su calidad de ciudadanos. No pueden, no son sujetos de control político ni de fiscalización. Y aquí hay otra inquietud que me envían el amigo Nahuel. ¿Ese proceso de investigación, pregunta y su informe, pueden desembocar en un juicio político? Desde ningún punto de vista. ¿Por qué? A ver, ¿cuáles son las causales de enjuiciamiento político que tiene el presidente de la República? 1, delitos en contra de la seguridad del Estado. 2, delitos contra la administración pública, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, etc. Y 3, delitos de lesa humanidad. ¿Dónde entra la causal esta de tener bienes o capitales en paraísos fiscales? No existe. Ni tampoco con las causales de destitución directa, que son la arrogación de funciones o grave conmoción política o interna. Ahora, es preciso notar que de acuerdo a la ley que se expidió en el año 2017, el órgano competente para verificar este tipo de cuestiones es la Contraloría General del Estado. Y la Contraloría General del Estado en ese caso sí está habilitada, es competente, inclusive para destituir al presidente de la República. Ojo con eso, es el único órgano competente. Entonces, aquí claramente veríamos que lo que podría ocurrir de este informe de la Comisión de Derechos Constitucionales sería, o Garantías Constitucionales, sería elevar un informe y poner en conocimiento del Pleno. Del SRE, primero del Pleno, claro, que tome una resolución. Claro. Y la resolución del Pleno. La resolución del Pleno sea notificada. Servicio de Rentas Internas, porque aquí hay un tema tributario. Segundo, podría ser a la UAFE. Tercero, a la Fiscalía General del Estado, si existen indicios de responsabilidad penal. O cuarto, el tema de la Contraloría General del Estado, y que esas instituciones hagan su trabajo. Oiga, esa parte me quedó zumbando en este momento. ¿La Contraloría sí podría destituir al presidente de la República? Como Sí. lo ha hecho con prefectos, con alcaldes, podría hacerlo. En el caso del presidente, si revisa, por ejemplo, informes, declaraciones juramentadas, etcétera, y detecta algún incumplimiento, es una atribución de la Contraloría. Según la ley, sí. Por eso, a eso me refiero. Yo digo lo que dice la ley. Sí, lo que la usted ley está te dice, citando. la ley te dice, son objetos del control por parte de la Contraloría en el marco de bienes y capitales en paraísos fiscales, funcionarios públicos, dignatarios de elección popular, y te establece un par de cuestiones más. Entonces es totalmente habilitado para hacer ese control. Ahora, que eventualmente eso podría rayar en un tema que sea contrario a los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Y por qué digo esto? Recordemos el caso Petro versus Colombia, en el cual a Petro se le destituye por parte de la Procuraduría General Colombiana, que más o menos viene a cumplir las mismas funciones de nuestra Contraloría. ¿Y qué es lo que te dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Que un órgano administrativo no puede destituir a un dignatario de elección popular. Entonces, bajo esa misma lógica, si la Contraloría mañana destituye ya sea un alcalde, al presidente de la República o un vicepresidente, evidentemente va a tener problemas en el sistema interamericano. Entonces, es importante tomar en cuenta también este aspecto, porque si mañana te destituye un órgano representativo, como sea la Asamblea Nacional, el Consejo Metropolitano, un Consejo Provincial, yo creo que ahí existe más o menos ese esquema en el cual se pueden garantizar el debido proceso, los derechos. Pero si va un órgano administrativo a destituirte a alguien que fue electo en las urnas, sí te genera ruido y podría pasar lo que ocurrió en su momento con Petro en Colombia. Correcto, interesantísimas reflexiones. André, gracias por el tiempo, por la gentileza. Muchas gracias, Fabricio. Un cordial saludo a todos. Muy amable. Hablando de temas jurídicos. Cada quien evidentemente tendrá su interpretación a propósito de lo que nos ha expuesto esta mañana el doctor André Benavides, jurista constitucionalista, quien además es especialista en técnica parlamentaria, sobre los temas de Pandora Papers, también la posibilidad del envío de 2 proyectos de urgencia en materia económica a la Asamblea Nacional. Así empezamos la semana, aquí en A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.